Buenos días, hoy vamos a presentar nuestra presentación, nuestro grupo. Vamos a hablar sobre Maximilien Robespierre. Los miembros del grupo son Ariana Alvarado, Natalia Lara, Elin Mengíbar, Ángel Ríos, Mila Díaz, Jimena Zapata y mi persona, Cristi Martín. Bueno, primero vamos a empezar sobre nuestro personaje, Maximilien Robespierre, que nos van a contar como una introducción de él. Gracias. Yo me llamo Maximilien Francois Marie. Nací el 6 de mayo de 1758. Fue un abogado, escritor, orador y político francés apodado El Incorruptible. También fue uno de los más prominentes líderes de la Revolución Francesa. Diputado presidente de la Convención Nacional en 2 ocasiones. Miembro de los jacobinos y del Comité de Salvación Pública, entidad que gobernó Francia durante el periodo de revolución conocido como el Terror. Hola, mi nombre es Milia Díaz y el día de ahora les voy a hablar acerca de lo que es una historia de Maximilien Robespierre. Fue un hijo mayor de Maximilien Barthélemy Francois de Robespierre, la cual fue su padre, y su madre fue Jacqueline Marguerite Carraut. Tuvo 3 hermanos aparte de él. Lamentablemente 8 días después falleció su madre al dar a luz a su 4º hijo. En ese tiempo Robespierre solo tenía 6 años. Unos días después su padre lo abandonó, entonces sus 2 hermanas se quedaron con sus tías paternas y Robespierre y su hermano se quedaron con su abuelo materno. Toda su familia había sido miembro del Consejo Supremo de Artois, de su padre, el abuelo, el bisabuelo y tatarabuelo. Él estuvo influenciado a su profesión de abogado, por la cual en 1756 lo matricularon en el colegio de gradores de Arras. Obtuvo una beca de estudio en el Liceo Louis Le Grand de París. Él se destacó académicamente al igual que conoció a sus futuros compañeros como Camille Desmoulins y Georges Danton. Al final se graduó de la Escuela de Leyes en 1781 y ejerció la práctica privada en sus natales Arras como moderado en el éxito. Hola, mi nombre es Ariana Alvarado y hoy les voy a hablar acerca de quién fue Maximiliano en la Revolución Francesa. Él inició su carrera como juez penal y también como defensor legal. Y poco a poco él pues se iba haciendo como un poco más conocido y su fama lo llevó a la política. Y ahí él fue electo diputado del tercer estado en los Estados Generales en el año de 1789. Y él, siendo electo diputado, defendió algunos derechos como a la abolición de la pena de muerte y de la esclavitud. También el derecho para votar a las personas de color y también las personas judías, entre otros derechos más que él defendió. Y cuando él fue electo diputado por el tercer estado, no solamente eso, sino que también se hizo uno de los líderes más poderosos de la revolución. Entonces, Maximiliano, les acabo de explicar como en un resumen todo desde su carrera, y todo eso desde lo poco que empezó como juez penal y también de defensor legal. Poco a poco, en la revolución, él llegó a ser uno de los líderes más poderosos. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Cristi Madrid y hoy les voy a explicar sobre la caída y la muerte de Maximilien Robespierre. Bueno, él murió el 28 de julio de 1794. Ese día fue arrestado y guillotinado junto con 20 personas más que seguían en su partido. Fue en la Plaza de la Revolución. Literalmente la causa, se podría decir que su caída o la muerte de la cosa, literalmente fue por sus acciones para dar salvo al régimen revolucionario. Antes se le llamaba o se le apodaba el nombre incorruptible,
ya que tomó justicia para la revolución y todo eso, y defendió a muchos partidos, que literalmente tuvo como el director del comité, y también gobernó a Francia, estuvo como presidente de Francia en el periodo de la revolución. Pero al final de todo su periodo le llamaban el régimen del terror, porque a pesar que hizo justicia, también hacía cosas malas después. Entonces, literalmente en ese mismo año de su muerte, mató a 42.000 personas, ya sea defensores, traidores, capitalistas, federalistas, espectaculadores, rebeldes, y de otro comité mató a 20.000 personas que asistían o seguían en ese comité de vigilancia. Literalmente cuando se dio su muerte era como que se inauguró en el pueblo o se murió que el régimen de terror cayó. Y también el gobierno que él asistía se hizo en pedazos hasta que fue reemplazado por un directorio de carácter más conservador. Bueno, eso es como cómo cayó y cómo murió Maximilien Robespierre. Y un dato curioso es que una semana antes lo asaltaron y lo hirieron, pero luego como la semana después ya lo habían arrestado y lo habían guillotinado en el 28 de julio de 1794. Gracias. Eso sería todo de la caída y la muerte de Maximilien Robespierre. Sigue mi compañera Natalia diciendo algunos aportes sobre él. Buenas, soy Natalia Lara y voy a hablar sobre los aportes de Maximilien. Maximilien fue un diputado del Tercer Estado y se convirtió en una de las figuras más importantes para los demócratas en la Asamblea Constitucional. Él lo que hacía era defender la abolición de la pena de muerte, así como también la esclavitud, y además de esto defendía el derecho al voto para las personas de color y los judíos. También defendía el sufragio universal y la igualdad de derechos frente al sufragio censitario. Él lo que buscaba era impedir que la revolución fracasara. También aprobaba leyes para recordar las libertades y simplificar los trámites procesales en favor de una revolución que sea de justicia. Él también lo que buscaba era eliminar las disensiones y cohesionar a las poblaciones en torno al gobierno revolucionario y también al esfuerzo de guerra. Él adoptó medidas sociales encaminadas a ganarse el apoyo y la aceptación de la población urbana, como la congelación de precios y los salarios. Muchas gracias. Yo soy Jimena Zapata y les hablaré acerca de algunas obras y frases de Maximilien. Se puede derrocar un trono por la fuerza, pero solo la sabiduría puede fundar una república. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Los países libres son aquellos en los que son representados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado e indispensable de los deberes. De todas las cosas que realizó Maximilien, lo más importante que realizó como diputado del Tercer Estado, se convirtió en una de las principales figuras de los demócratas en la Asamblea Constituyente, defendiendo la abolición de la pena de muerte y la esclavitud, el derecho de voto para las personas de color y los judíos, así como el sufragio universal y la igualdad de derechos. Hola, mi nombre es Elden Andera Mengíbar y les voy a hablar un poco sobre datos curiosos de Maximiliano Robespierre. Les voy a dar algunos datos de él que fueron los más famosos. El primer dato fue que fue un abogado, escritor y orador y político de Francia, apodado el Incorruptible.
siempre lo apodaban de diferentes nombres como el Incorruptible o el Terror. También gobernó Francia durante el periodo revolucionario. También defraudó su confianza en la forma monárquica, entonces se convirtió en uno de los promotores de la ejecución de Luis XVI. Creo que él estuvo ahí cuando murió Luis XVI. También fue reemplazado por el director de carácter más conversador. Creo que a él no le tenían tanto respeto en ese tiempo, pero sí a las personas les daba miedo como estar con él, porque él daba mucho miedo. Creo que por eso lo apodaban de diferentes nombres. También su muerte fue seguida de una reacción terminaria que desmanteló el régimen del terror e hizo añicos el gobierno durante la revolución. Creo que él defraudó muchas cosas. Creo que él fue un fraude y por eso las personas le tenían mucho miedo. También fue elegido para representar el tercer estado de Arstoy. Creo que por eso él se hizo tan famoso, porque representó un estado y en ese tiempo pues la gente le tuvo respeto, más porque él era una persona súper seria y como muy imprudente con las personas, y creo que por eso las personas le tenían un poco de miedo. Muchas gracias.